Un atento saludo a todos. Este nuevo video tutorial presentado por Alfa Innovación y Capacitación vamos a tratar el tema de geometría de referencia. Consiste en el uso de nuevos planos, ejes, sistemas de coordenadas y puntos que toman la referencia de la geometría existente. Sirven para generar operaciones más avanzadas que no se pueden lograr con las referencias de estándares del modelo. Vamos a explicar cómo crear nuevos planos, ejes, sistemas de coordenadas y puntos utilizando referencias del mismo modelo. Para mostrar cómo crear geometrías de referencia, vamos a modelar una pieza que tendrá algunas referencias que las utilizaremos para generar otras bajo varias condiciones. Vamos a un nuevo documento de pieza. Trabajamos en asado el siguiente perfil. Línea, arco, línea tangente, línea vertical, línea horizontal, cerramos el croquis. Las cotas son las siguientes. $60 milímetros, 40 milímetros, un radio de 20 y un ángulo entre estas dos líneas de 120 grados. Tenemos ya completamente definido el croquis con estas dimensiones, que las pueden mirar este momento. Vamos a extruir esta pieza 60 milímetros. Ya la tenemos. Miremos cómo quedan los planos respecto a la pieza. El plano de alzado se puede ver en la parte de atrás. La planta es la base de la pieza y lateral es la parte posterior de la pieza. Esos son los planos estándares que utiliza SolidWorks. Vamos a empezar a crear nuevos planos distintos a los planos estándares. Primer caso, vamos a crear un plano que sea paralela a una superficie plana. Vamos acá donde dice geometría de referencia, la primera opción plano. Entonces, para crear un plano que sea paralelo a una superficie plana, necesitamos aquí colocar la referencia, primera referencia. En este caso puede ser esta la referencia y se nota que crea un plano paralelo a esta cara a una distancia de 10 milímetros. De aquí hasta acá hay una separación de 10 milímetros. Si se quiere, podría incrementarse el número de planos o también invertir su dirección. Vamos a dejar solamente un plano en esa dirección. Aceptamos. Tenemos un plano que es paralelo a esta cara y está separado del 10 milímetros. Ahora quisiera crear un plano que sea normal a esta superficie, es decir, que tenga 90 grados entre sí con el nuevo plano. En ese caso igualmente vamos a geometría de referencia, plano. La referencia va a ser igualmente el plano. Si solamente coloco la referencia, pues creará un plano paralelo, pero si además de eso le indico una línea o una arista sobre el cual pueda girar ese plano, podrá también establecerse un ángulo de inclinación. Aquí está el ángulo que vamos a colocar. Vamos a activar esta opción de ángulo y pueden colocar el ángulo que se desee. Tomen en cuenta que en este caso la línea es la que sirve como eje para que pueda rotar el plano y pueda definirse un ángulo. Entonces podemos dejarle 90 grados. Esa es la segunda forma como se define un plano. Tenemos ya dos planos, plano 1 y plano 2.
Otra forma de crear un plano es conociendo un plano y una superficie curva. Por ejemplo, vamos a utilizar este plano de aquí y esta superficie de acá como referencias. Entonces vamos a la geometría de referencia, plano. La primera referencia va a ser este plano y la segunda referencia simplemente la marcamos esta superficie. Por defecto va a colocar un plano que sea tangente a la superficie. Y en este caso es igualmente normal al plano de referencia primero. Pueden hacerlo así porque se activa la opción de perpendicular, o si lo prefieren como paralelos, simplemente va a ser tangente a esta zona. En nuestro caso vamos a dejarle perpendicular. Es la tercera forma como se crean los planos. Una cuarta forma de crear un plano es también dando las referencias, por ejemplo, una arista, una línea y un punto. Simplemente vamos y busquemos un punto, por ejemplo este. Y tenemos un plano que cruza a través de una línea y un punto. Con eso definimos de esta forma un plano más. Y la última posibilidad es teniendo tres puntos. Entonces la primera referencia, por ejemplo, puede ser este punto. La segunda referencia puede ser, por ejemplo, este punto. Y la tercera referencia, este punto. Y tenemos un nuevo plano. En resumen, podemos crear planos de 5 formas. Primero, con un plano paralelo a una superficie plana. 2, con un ángulo respecto a un plano. 3, un plano tangente o paralelo a una superficie curva. 4, con una línea y un punto. Y 5, con 3 puntos. Ahora vamos a crear nuevos ejes. Para empezar vamos a usar el mismo ejemplo. Vamos a ocultar algunos planos que no los vamos a utilizar. Simplemente con el botón izquierdo los ocultamos, el plano 5 y el plano número 4. Y dejamos el plano 1, 2 y el plano número 3. La primera forma de crear un nuevo eje, igualmente en geometría de referencia, la opción de eje, puede ser usando dos puntos, por ejemplo, este punto y este punto. Es la primera forma para crear un eje. Tomemos en cuenta que los ejes o los planos son de dimensiones infinitas y podemos extender simplemente sujetándonos de los extremos y posiblemente usarlo para alguna operación que necesite un eje de esas características. La otra forma de crear ejes es a través de la intersección de dos planos. Por ejemplo, este plano 1 y plano 2 se intersecan. Su intersección formará un eje. Lo extiendo un poco para que se visualice que si se intersecan. Ahí más o menos ya se puede notar que aquí están los puntos de intersección. Y lo que hacemos es igualmente geometría de referencia, eje y el plano número 1 y el plano número 2. Y es un eje que cruza justamente a través de la intersección de los dos planos. Otra forma de definir un eje es a través de un punto que esté proyectado sobre una superficie curva y se genere un eje que sea normal a esa superficie. Veamos un ejemplo. Vamos a tomar el plano número 1, normal A, y vamos a crear un croquis de un punto. Coloquemos un punto sobre la superficie curva, que sería esta región de acá.
Coloquemos un punto indistintamente, pero que esté aproximadamente por este sitio. No necesitamos definirlo completamente. Y lo aceptamos. Entonces este punto pertenece al plano número 1. Y vamos a crear un eje que cruce por este punto y sea normal a esta superficie. En operaciones, geometría de referencia, eje. Entonces la primera referencia va a ser el punto por donde va a cruzar el eje y la segunda referencia va a ser la superficie curva. Lo vamos a mirar. Está aquí el eje, es el que hemos creado. Lo podemos extender solamente para notar que su condición se cumple. Es perpendicular a la superficie curva. En esta zona es perpendicular. Y atraviesa un punto que pertenece al plano número 1. Continuamos con la creación de sistemas de coordenadas nuevos. Para continuar vamos a ocultar desde aquí directamente todos los planos y desde aquí todos los ejes. Nos quedamos solamente con el modelo. En este ejemplo quisiera mostrarles cómo crear un sistema de coordenadas en las cuales esté ubicado a lo largo de esta línea el eje X, aquí el eje y el eje Z por defecto a 90 grados con respecto a los ejes anteriores, siguiendo la regla de la mano derecha. Vamos a geometría de referencia, sistema de coordenadas. Lo primero que requiere es el origen. Entonces el origen va a estar ubicado aquí en este vértice. La dirección del eje X sería siguiéndole a esta arista. Si se quiere en esta dirección se puede dejar así, o si no, invertir su dirección. Todo depende hacia dónde se desee que apunte el eje X. Vamos a dejarlo tal como está acá. En el eje Y igualmente sería este lado el que direcciona el eje Y. Igualmente puede ser en una u en otra dirección. Y el eje Z pues por defecto tiene que orientarse siguiendo la regla de la mano derecha. Ahí lo pueden ver, el nuevo sistema de coordenadas personalizado en la ubicación y con la orientación deseada. Por último, miraremos cómo se crean puntos adicionales. Vamos del primer caso a usar geometría de referencia, punto. Si la selección es una cara, plano o circular, el punto se crea en el punto medio, en el centro de la cara. Podemos verlo acá. Aquí tenemos un punto creado. Vamos a hacer la misma prueba, pero esta vez utilizando una superficie curva como esta. Aquí se puede ver el punto. Otra forma de crearlo es a través de la intersección entre dos entidades que se cruzan. Por ejemplo, esta línea y con esta línea. El punto de intersección se genera en esa esquina. Otra forma más es a través de la forma a lo largo de una curva o línea. Vamos a hacer aquí hay distancia cada cierto valor, un repartimiento porcentual o una distribución uniforme. Vamos a hacer el caso de distribución uniforme. Por ejemplo, puede empezar de 1, 2, 3, hagamos con 4. Nuestra selección va a ser este arco. Entonces genera 4 puntos que divide a segmento en 5 partes iguales. Y una última forma es proyectar un punto sobre una superficie y ese sería el nuevo punto a generarse. Vamos acá a geometría, igual punto. Acá teníamos un punto del ejemplo pasado, simplemente voy a traer este mismo punto. Y la segunda referencia va a ser la superficie curva.
y va a proyectarse justamente este punto de aquí sobre la superficie curva, exactamente de forma normal a la superficie. Esta es nuestra referencia y aquí queda el punto colocado sobre la superficie y es normal. Esas serían las formas como se crean puntos adicionales, que al final pues pueden servirnos para crear, por ejemplo, nuevos ejes o nuevos planos o alguna otra función que se requiera para crear una geometría más compleja. Por ejemplo, usemos un eje que une el punto de aquí con el punto de acá, por ejemplo. Puede ser este. Y con esto hemos visto cómo se crean varias geometrías de referencia que nos va a ser de mucha utilidad para las siguientes operaciones que mostraremos en el siguiente video.